¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuevamente. Bueno, en este ejercicio de macros vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño formulario en el cual vamos a crear una pequeña base de datos. Hemos creado el nombre, dirección, teléfono y hemos puesto unos cuadros de texto, obviamente con bordes, y hemos creado otro texto o otros bordes en estas celdas, bordes exteriores solamente para darle vista de un formulario. Aquí en vista simplemente damos en líneas de cuadrícula para que lo muestre simplemente como si fuera una pequeña ventana. Y ahora sí vamos a escribir aquí unos valores o algunos datos para que los pase a la base de datos. Vamos a escribir los valores y vamos a poner aquí un número. Entonces lo primero que debemos de hacer es, cuando pongo los valores, tenemos que ir a la base de datos. Una vez que venimos a la base de datos, ya tenemos aquí nombre, dirección y teléfono. Tenemos que seleccionar la fila A2 y le vamos a dar clic derecho e insertar. Eso es lo que tiene que hacer nuestra macro. Vamos a programar entonces nuestra macro. Aquí en macros vamos a escribir el nombre crear. Vamos a escribir macro, crear base de datos. Macro, crear base de datos. Y le vamos a dar crear. Aquí nos aparece el módulo donde vamos a crear la base de datos. De este lado nos aparecen las hojas que tenemos en el libro de Excel. Y los módulos los crea por default Visual Basic para crear la macro. Sub significa subrutina, en sub significa final de la subrutina o del código que va a contener esta macro crear base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la base de datos, a la hoja base de datos, a la hoja base de datos. Esto simplemente lo pongo con un apóstrofe para que me indique que es un código que no va a ejecutar esta macro. Ahora, el código que sí va a ejecutar es ir a la base de datos. Para ir a la base de datos escribimos la palabra sheets y enseguida le vamos a decir bd. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro libro tenemos que estamos en la hoja formulario y simplemente le estamos diciendo ve a la hoja base de datos y enseguida lo que va a realizar es select. ¿Qué estamos haciendo? Seleccionando la hoja que se llame bd. Eso es lo que estamos haciendo inmediatamente. Después de esto, lo que tenemos que hacer es insertar una nueva fila. Vamos a poner aquí insertar nueva fila. Para insertar una nueva fila, el código que utilizamos es rango, que seleccione el rango A2, porque es la fila A2, punto, enter raw, que es como seleccionar toda la fila. Y una vez que la selecciona, inserte. ¿Qué va a insertar? Puede insertar todo lo que tenga seleccionado en este rango A2. Punto. Me faltaron aquí las comillas. Y ahí está. Entonces, si nosotros nos vamos a esta hoja, por ejemplo, de la macro, si nosotros nos vamos aquí y ejecutamos esa macro aquí en programador, si le damos macros, ejecutar la macro, ¿dónde está macro? Crear base de datos, ejecutar. Lo único que va a hacer, o lo único que hizo fue insertar una fila, aunque no se ve obviamente porque no tenemos datos, pero aquí insertó ya esa nueva fila. Una vez que insertó esa nueva fila, pues en la macro tenemos que programar que seleccione el valor que tenemos aquí en el nombre. Una vez que lo selecciona, tenemos que ir nuevamente a la base de datos. Entonces, ahorita estamos seleccionando la base de datos, estamos dentro de la hoja de BD. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la hoja nuevamente de formulario con la palabra que acabamos de crear anteriormente. Hoja se llama formulario.select. Una vez que seleccionamos, tenemos que copiar lo que tenemos en la celda E5. Lo tengo que copiar. ¿Cómo selecciono o cómo copio este dato? Bien, entonces aquí le vamos a dar que nos vayamos al rango E5 y lo que vamos a hacer es select, pero lo tenemos que seleccionar
y obviamente al seleccionarlo también lo tenemos que copiar, entonces simplemente le decimos copy. Con esto lo selecciona y lo copia. Una vez que hemos copiado este valor, aquí vamos a decir copiar la celda E5, que es el valor que contiene el nombre. Una vez que lo ha copiado, nos tenemos que ir nuevamente a la hoja de base de datos. Y una vez que estamos en la hoja de base de datos, tenemos que pegar ese valor. ¿Cuál valor? El que se ha copiado. Como se ha copiado este valor, entonces simplemente le tenemos que decir que nos vamos a ir a la base de datos. Y en la base de datos, en la celda A2, ahí va a pegar el valor. Entonces le tenemos que decir que en el rango A2, obviamente entre comillas, punto pegado especial, espacio, XL, y que pegue solamente los valores. Ok, ahí ya tendríamos entonces copiado el rango que tenemos en E5. Vamos a la fila E5, a la celda E5, y lo va a pegar en A2. Entonces, si yo aquí solamente selecciono la macro o ejecuto la macro, podemos dar el programador en macro, y aquí en macro crear base de datos, obviamente solamente va a copiar y pegar el valor que está en el nombre. Ejecutamos y aquí solamente tenemos el puro nombre. Para realizar lo siguiente de que copie la dirección del teléfono, pues tendríamos que hacer los siguientes procedimientos. Venir aquí a E6, después ir a la base de datos y pegarlo en B2. Después regresar al formulario, copiar E9. Tendríamos que ir a la base de datos y pegar en C2. Entonces vamos a realizarlo. Tenemos que ir al formulario. Una vez que estamos en el formulario, tenemos que copiar la celda E5. Perdón, E7 es la que vamos a copiar. Regresamos a la base de datos y después vamos a pegar en la fila B y en la celda 2. Perdón, en la columna B y en la celda 2. Bien, ahí está. Enseguida voy a copiar todo esto para poder terminar este ejercicio. Tenemos que ir al formulario, tenemos que copiar la celda E9. Verificamos que está en E9. Copiamos la dirección en E9. Nos tendremos que ir a la base de datos y tenemos que pegar en C2. Nos vamos a la base de datos con esta instrucción y, como comentamos, pegamos en C2. Una vez que estamos ahí, vamos a hacer lo siguiente: rango C2.select. Bien, vamos a ejecutar ahora sí la macro. Nos vamos a los datos. Voy a borrar este pequeño dato que acabamos de insertar. Vamos a dar aquí. Vamos a programador y vamos a ejecutar la macro desde acá. Ahorita no tenemos ningún botón al cual le tengamos asignada esa macro. Entonces aquí en macros, macro crear base de datos, vamos a darle ejecutar y ya creó nuestros datos. Y así podremos estar ejecutando nuestra aplicación. Vamos a insertar ahora un pequeño formulario como lo hemos hecho anteriormente. Un pequeño botón, perdón. Y aquí vamos a poner alta de registro. Y simplemente le vamos a asignar la macro. Le damos a aceptar y ahora sí, las veces que le estemos dando ahí clic, va a ir registrando nuestros datos. Bien, pues con este pequeño video, la intención es explicar el código de una manera más simple, dado que si observamos los códigos anteriores que hemos creado, pues obviamente Visual crea lo que más le convenga, el código que más conveniente crea, ¿no? Que está realizando. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, modificar. Y este es el código que estábamos viendo anteriormente. Es uno de los códigos que estaba realizando, no es este, es este de acá. En este es el formato de las primeras prácticas.
es el que acabamos de crear. Bien, creo que se eliminaron las otras, los otros códigos, pero los códigos anteriores pues eran un poquito más complejos que lo que acabamos de realizar. Bien, pues que tengas un excelente día, estamos en contacto y que